Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. De antemano una disculpa, el día de ayer andábamos bien ocupados, el día de hoy también, pero nos vinimos corriendo a continuar con la lectura. Hoy vamos a leer lo de los 2 días, va a estar un poquito pesado, pero es la palabra de Dios, no se nos debe de hacer pesado. Además, me voy a ir un poquito rapidito. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por darnos el tiempo y la fuerza para seguir predicando tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque cada día que la leemos nos gozamos y nos deleitamos en ti, conociéndote, Señor, conociéndote por medio de esta palabra escrita que dejaste. Hoy te pedimos, Señor, que nos sigas dando la voluntad de querer conocerte, Señor, el ardor en el corazón de seguir leyendo, pero sobre todo, Señor, de cumplir con tu voluntad y hacer el propósito al cual fuimos llamados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Como les decía, señores, pues ya no vale la pena estarme ahí excusando acerca de por qué sí o por qué no. Simple y sencillamente, pues ahí andamos batallando con muchas cosas. No me quiere quedar esto. Otra vez ya se me... Ahí está. Ahora sí, ahí la voy a dejar, ya no me importa. Vamos a comenzar con la lectura, pero primero con el comentario de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 8, y que dice así: porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Esta verdad nos ubica a todos porque no conocemos las riquezas de la palabra de Dios. Por eso, todos somos pecadores y al conocer esta verdad, Jesús nos explica claramente que su estancia entre nosotros es conforme a la voluntad del Padre Eterno, que fue en la carne por 33 años, y sube y está a la diestra de Dios para recibir a cada uno de nosotros, para que con su justicia perfecta conforte y consuela a quienes identificaron el pan de vida, conociendo la obediencia a la voluntad de Dios, para que con la enseñanza y dirección de su amado Jesús, la humildad y la mansedumbre sean parte de nuestro comportamiento con los que nos rodean y la palabra expresada por el Todopoderoso que escrita está así: Él es mi Hijo y a Él escuchen. Y por eso la vivamos y la compartamos con diligencia, porque nos direcciona hacia el camino de santidad. Aleluya. Bueno, ese fue el comentario de nuestro hermano Raimundo. Ahí está. Bueno, ya quedé medio chaparro, no importa. Fue el comentario de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Como introducción, lo único que les puedo decir es que estuve leyendo varios libros acerca de cuánto tiempo duró la tierra de Canaán, el comentario histórico de Edersheim, el comentario bíblico de Matthew Henry y de William MacDonald. Me aventé el libro de Guía para el Maestro de Richardson, pero realmente el que me dio mucha luz acerca de cuánto aproximadamente duró la conquista de Canaán. Charles Stanley en su Biblia de estudio Principios de Vida nos dice que da a entender que aproximadamente duró entre 7 y 10 años. 7 años porque recuerden que la conquista de Canaán comenzó con la toma de Jericó, que fue la primera batalla que dirigió Josué, y de ahí vemos, ¿cómo se llama? Que fue una sucesión de pues, guerra de contratribus que ocupaban la tierra de Canaán, pero más que una, ¿cómo se llama? En estos capítulos que hemos leído, porque acuérdense que antier leímos que la tierra descansó de la guerra, más que una remembranza acerca de la guerra, más bien es como una historia de los altibajos de la tribu de Israel, ¿no? De hecho, Josué no conquistó la tierra de Canaán en su totalidad, la tierra que el Señor les había prometido. Hasta el día de hoy, la tierra que le prometió el Señor al pueblo hebreo no ha sido conquistada. De hecho, en tiempo de Josué, tomemos el ejemplo de Gabaón, los que engañaron al pueblo de Israel acerca de que ellos estaban lejos y estaban a tiro de piedra, y Gabaón fue conquistado hasta el tiempo de David, y aún así David, cuando expandió el imperio, tampoco conquistó todo, quedó mucho territorio por conquistar, y también acá en este tiempo sigue sin conquistarse mucho territorio. ¿Por qué? Ellos lo saben, ¿no? Por pereza, por miedo, por cobardía, por no querer hacerlo. No lo sé, pueden esgrimir muchos, pero muchos,
¿cómo se dice? Muchos pretextos, pero no lo hicieron, no lo han hecho y quién sabe si podrán hacerlo. Aquí lo que tenemos que ver es identificarnos con esa parte, ¿no? Cuando nosotros somos llamados a servir al Señor, se nos hacen una serie de promesas en la palabra de Dios y nada que ver con esas cochinas iglesias, con esos falsos pastores que les predican sanidad, riquezas y cosas materiales. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esperemos que tengan oportunidad de arrepentirse, si no se van a estar revolcando en el infierno sin llevarse nada. Por ahí escuché a una mujer que se cree predicadora de la palabra de Dios que dice que tú puedes ser salvo sin la ayuda del Espíritu Santo. Es una verdadera estupidez lo que dice esta mujer. Ojalá le dé tiempo de arrepentirse, porque si no la vamos a ver, ¿cómo se llama? Revolcándose en el infierno por todas las blasfemias que está diciendo y de la manera en que se burla de la gente. Pero bueno, ya tratará el Señor con ella. Aquí lo interesante ver es que cuando nosotros se nos hacen promesas que verdaderamente están en la palabra de Dios, a veces no nos atrevemos a conquistarlas, a recibirlas en el sentido de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, también por miedo, también por el que dirán, también por no saber cómo hacerlo. Por eso hay que leer y releer y releer la palabra de Dios para apropiarnos de la tierra que Él ya nos prometió. Ojo, en esta vida o en la otra, porque eso le fue prometido a los meros apóstoles, que fueron los 12 hombres extraordinarios que cambiaron el mundo, porque a partir de ellos se regó toda la enseñanza de Jesucristo, y de Jesucristo habla de ellos, que el mundo no era digno de ellos, y que muchos de ellos no recibieron lo que se les prometió, sin embargo están como columnas en el cielo. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 16 del libro de Josué, y escrito está: territorio de Efraín y de Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Tarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmectat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Siló, y de aquí pasa a Janoa, y de Janoa desciende a Tarot y a Naharat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapua se vuelve hacia el mar, al arroyo de Cana, y sale al mar. Esta es la heredad de los tribus de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrajaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Libro de Josué, capítulo 17, escrito está: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra. Tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Arriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Mirca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: el Señor mandó a Moisés que nos diera heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ella, conforme al dicho del Señor, y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y su salida sobre el mar.
Efraín al sur y Manasés al norte. Y el mar es su límite, y se encuentran con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y a sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que el Señor nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: Si son pueblo tan grande, suban al bosque y hagan desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Capítulo 18 del libro de Josué, escrito está. Territorios de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron ahí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus padres? Señalen 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Ustedes pues delinearán la tierra en 7 partes, y me traerán la descripción aquí, y yo les echaré suertes aquí delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Levantándose pues aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: Vayan, recorran la tierra y delíñenla, y vuelvan a mí para que yo les eche suertes aquí delante del Señor en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades, en 7 partes en un libro. Y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suertes delante del Señor en Silo, y ahí repartió Josué la tierra de los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó, al norte. Sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De ahí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende a Atarot-Adar, al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón, al sur, y viene a salir a Kiriat-Baal, que es Kiriat-Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente, el lado del sur es desde el extremo de Kiriat-Jearim, y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte del valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de ahí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur,
y el Jordán era el límite del lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Jeba. 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19 del libro de Josué. Escrito está: la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot y Saruén. 13 ciudades con sus aldeas: Ain, Rimón, Éter y Asán. 4 ciudades con sus aldeas, y es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Balat, Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de los tribus de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y el límite sube hasta el occidente y Amarala, y llega hasta Dabeset, de ahí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafia. Pasando de ahí hacia el lado oriental a Gat Efer y a Itacasín, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego el norte, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir de Jefté El, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén. 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Ahabaraim, Sion, Anarat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, en Ada y Bet-Bases. Y llega a este límite hasta Tabor, Saasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a las familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón al valle de Jefté al norte, a Bet-Emes, a Neal, y sale a Kabul al norte y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón, y de ahí este límite tuerce hasta Ramá y abarca la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los tribus de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon Saananim, Adam y Neseb y a Jabneel hasta Lacum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de ahí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol, y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Rama, Azor. Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas.
La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jeúd, Ben-Aberec, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lese Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra del Señor. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y las cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Capítulo 20 del libro de Josué, escrito está: Josué señala ciudades de refugio. Habló el Señor a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señálales las ciudades de refugio, de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se acojan ahí el homicida que matara a alguno por accidente y no a sabiendas, y le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acoja a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le sigue, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Béser, la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara entre ellos, para que se acogieran a ellos cualquiera que hiriera a alguno por accidente, a fin de que no muriera por mano del vengador de la sangre hasta que compareciera delante de la congregación. Capítulo 21 del libro de Josué, escrito está: ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: el Señor mandó por medio de Moisés que nos fueran dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas, y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suertes 10 ciudades de las familias de la tribu, perdón, 10 de la familia de tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suertes de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes como había mandado el Señor por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades para que fueran nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, al del padre de Anac, la cual es llamada Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos, mas el campo de la ciudad
y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos dio para Coat. Para, perdón. Y los hijos del sacerdote, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat. De los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar, les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, el cual es Hebrón en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. A los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos y Jatir con sus ejidos. Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus y de las tribus de Benjamín. Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas. Además Geser con sus ejidos, Kibsaín con sus ejidos y Betorón con sus ejidos, 4 ciudades de la tribu de Dan. El Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taná con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Beestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Amot-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron ciudades con sus ejércitos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos y Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramón de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos, 4 ciudades. Toda la ciudad de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Israel ocupa la tierra. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado para dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio de reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ay, hijo, con eso terminamos la lectura del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de los capítulos de Josué. Nos ponemos al corriente y vamos a comenzar con la lectura de, ya se me desconchuló, con la lectura del del Evangelio de Lucas, todo el capítulo 2, y escrito está. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas.
Nacimiento de Jesús. ¡Wow! Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer a los que se le habían dicho, lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban la redención en Jerusalén. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo.
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta solemne de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Wow, con eso terminamos la lectura del día de ayer y del día de hoy. Nos ponemos al corriente y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, por ese amor con que nos has amado, con que nos estás amando. Te agradecemos porque estás aquí, Señor, en medio de nosotros, porque tú has provisto esto, porque tú has llamado a todos los que se tienen que llamar y aún más, Señor, porque seguirán llenando tus arcas de gente como nosotros, Señor, que hemos decidido de creer en ti con una fe razonada, Señor, sabiendo con nuestra mente, con nuestra boca y con nuestro corazón que tú eres el Señor y Rey de Reyes. Te agradecemos por tu infinita bondad mostrada el día de hoy. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias. Y que tu Espíritu Santo, dador de vida, nunca nos abandone. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.